reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de Pláticas Empresariales, una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19? ¿Qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos? ¿Quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante Quintana Roo? Estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana. Esta nueva plataforma de comunicación es para ti. La revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos. En Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, somos tu equipo. Muy buenos días a todos, como siempre, un placer verlos en esta nueva normalidad y en estas nuevas formas de reunirnos y generar información de primera mano. Latitud 21, la revista, es precursora de realizar estas pláticas empresariales. Hoy es nuestro webinar número 23. Estos webinars son parte ya de la comunidad empresarial en Quintana Roo y cada semana hacemos espacio en nuestras agendas para poder entrar a Zoom y platicar con personas líderes que nos brindan información muy importante como la que hoy nos acontece. Elecciones en Estados Unidos 2020. Ya tenemos muchos participantes dispuestos a escuchar a nuestro invitado del día de hoy y a cuestionarlo, platicar con él y que nos dé parte de esta información que es importante que la tengamos para lo que viene, para lo que sucede en nuestro mundo. Amador, muy buenos días. Amador, creo que tiene problemas Amador por ahí. Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Y en verdad, le voy a ceder la palabra antes de estar con nuestro invitado principal, al presidente del Grupo Editorial Latitud 21, al maestro Eduardo Albor, para que nos dé la bienvenida y nos diga a quién tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Amador, David, muy buen día a todos y muy buen día a toda la comunidad empresarial de Cancún que se suma a nuestro webinar Foro Empresarial de Latitud 21. Y muy buenas tardes allá en Washington a nuestro gran amigo Rubén Olmos, gran amigo y cancunense, una persona que siempre ha estado muy ligada y muy comprometida con nuestra revista Latitud 21 como parte de una familia de empresarios que es Rubén. Y antes de empezar, Rubén, también te hago llegar todo mi cariño y afecto por la partida de tu padre, que era un gran amigo mío. Yo lo conocí hace como 30 años, yo lo conocí hace 30 años, cuando tu papá y tu mamá Bonnie tenían ahí el negocio en Isla Mujeres, en Villa Pilata. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo y desde ese entonces tuve un gran cariño y respeto para tus papás, Rubén, de todo el cariño de parte de mi familia y de la familia de Latitud 21. Y gracias también por acompañarnos esta mañana en este foro empresarial. Rubén, pues bienvenido, esta es tu casa. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Primeramente, igual de parte de mi familia, enviarles a ustedes nuestras más sinceras condolencias. Debo decirte que aquí tengo a mi papá, así que estará acompañándonos el día de hoy. Era evidentemente también un gran lector de la revista y todo lo que ustedes han hecho. Y sobre todo, agradecerles la invitación. He estado trabajando en los últimos días con tu equipo de trabajo, muy profesional, los felicito. Y pues aquí a la orden para platicar un tema que creo yo es fundamental, que nos está impactando y que nos va a impactar durante los próximos años. La relación México-Estados Unidos es pues, la relación más importante entre dos países. Por supuesto. Y evidentemente, pues, es nuestro principal mercado emisor de turistas. Así que, pues, quedo aquí a la orden y muchas gracias por la invitación. Esta es tu casa, Rubén, como siempre. David, Amador, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, como ya escucharon, está con nosotros
Rubén Olmos Rodríguez, quien es director de Nexus, una empresa que actualmente tiene base en los Estados Unidos y en la Ciudad de México. Pero aquí el punto también interesante es que Rubén Olmos es quintanarroense, como ya bien lo han escuchado, y sobre todo él viviendo actualmente en la ciudad de Washington. Sí, en efecto, esta próxima mes de noviembre, el día 3, habrá elecciones en los Estados Unidos y esto puede repercutir en la economía nacional, en el turismo que viene a Quintana Roo, en las divisas, en toda la relación que existe entre estos dos grandes países. Y para eso, Rubén nos estará platicando el día de hoy qué es lo que pasa con las elecciones y la repercusión en la economía mexicana. Antes que empecemos, vamos a hacerle esta pregunta a Rubén. ¿Quién es Rubén? ¿Cómo llega a Washington? ¿De dónde sale? ¿Qué recuerdos tiene de Quintana Roo? Adelante, Rubén, y bienvenido. Gracias, Amador. Rubén Olmos es primeramente papá de Joshua y Sofía Elena, esposo de Susan, hijo de Rubén y Bonnie Olmos. Mis padres llegan a Quintana Roo a mediados de los años 80, con la intención, como muchos otros, a buscar nuevas oportunidades de vida. Nos toca salir de la Ciudad de México después del terremoto del 85 y a los 2 años de estar en Quintana Roo nos toca el huracán Gilberto. La realidad es de que Quintana Roo, Cancún en este caso, nos abrió la puerta desde el principio. Pudimos involucrarnos en la sociedad de inmediato. Creo que lo del huracán Gilberto fue un parteaguas para muchos de nosotros, de lo unido que estábamos, de lo unido que podemos ser cuando tenemos este tipo de desastres. Yo estudié mis primeros años de secundaria en Cancún, en el Instituto Cancún La Salle, que para mí sigue siendo el mejor colegio. Obviamente siempre uno trae la camiseta puesta. Jugué fútbol americano en los Huracanes de La Salle, que igual también fue un parteaguas en mi vida. Posteriormente, mis papás me dan la oportunidad de estudiar en el extranjero y como algunos otros quintanarroenses, sobre todo cozumeleños, que ya estaban estudiando en el extranjero, decidimos un par de amigos y yo, y con el apoyo de nuestros papás, emprender una aventura a un internado en el estado de Florida. Y ahí estuvimos 3 años, pasando pues 3 años muy intensos, educativos, debo decirlo, también deportivos, pero siempre obviamente vinculado a ir y venir a Cancún a visitar a nuestras familias. Cuando yo termino la preparatoria, regreso a Quintana Roo, y ya tenía yo algún interés de participar de alguna u otra manera en los temas políticos del Estado. En ese momento, evidentemente, si uno quería participar en política, tenía uno que pues, tener alguna relación con las autoridades, sobre todo con en ese momento el PRI. Recuerdo haber tenido una charla con quien considero uno de mis primeros mentores, que fue justamente el contador público Carlos Cardín, en ese momento alcalde de Benito Juárez, de nuestra ciudad. Y el contador Cardín me involucra, me empieza a orientar, involucrarme en la política local, involucrarme en algunos voluntariados, en fin. Posteriormente yo recibo una invitación para colaborar en la campaña del entonces candidata a diputada federal, la de Joaquín Codwell. Fue mi primera experiencia real en campaña. Visité con Nadi todo el norte del estado, que era el distrito que ella estaba buscando. Fue una experiencia extraordinaria visitar Isla Mujeres, visitar lo que hoy es Solidaridad, en fin, inmiscuirme de temprana edad en los temas políticos. Adi gana la elección y me invita a irme con ella a la Ciudad de México para continuar como secretario particular y encargado de su oficina. En ese momento yo tomo la decisión de iniciar mi carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Hay un antecedente interesante porque en algún momento el entonces candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, había formado un grupo de diferentes jóvenes que tenían interés en la política. Y bueno, pues tuve la oportunidad de ser parte de un grupo selecto de jóvenes de diferentes partes de la República, de conocer a Luis Donaldo y de empezar a involucrarnos. Y bueno, inicio a la par mi carrera trabajando con Adi. Entonces era impresionante porque en la mañana yo iba a la universidad y a las 2 horas estaba yo con Adi en la primera legislatura, en la 57 legislatura, que fue plural, con personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Krill, Arturo Núñez. En fin, trabajé con Adi
básicamente 3 años de mi carrera. Eventualmente me egresé de la Universidad Iberoamericana, siempre evidentemente muy vinculado con las tareas políticas en Quintana Roo. Eventualmente, no me quiero alargar mucho, tomé la decisión en el 2002 de pues emprender una carrera, una maestría en ciencias políticas, administración pública y asuntos internacionales. Visité algunas ciudades, me interesaba mucho Nueva York y Washington. Recuerdo bien que un maestro de la universidad, cuando le pregunté dónde debo de ir a estudiar la maestría, y me decía, mira, si quieres pasarla bien, vete a España. Si quieres estudiar y aprender, vete a Estados Unidos. En fin, al final del día, les confieso, llegué, visité Nueva York, un par de universidades, aterricé en Washington y no conocía yo la ciudad. Y había yo venido de chico, mis papás me habían traído, pero no recuerdo evidentemente, pero me enamoré de la ciudad al bajarme en el aeropuerto. Yo dije, de aquí soy y de aquí me quedo. Transcurrió el tiempo, mi intención, debo decirlo, era estudiar el posgrado y regresar a Quintana Roo. Los tiempos políticos en el estado no me beneficiaron. Iniciaba el gobierno de Joaquín Hendricks, evidentemente por haber participado en tareas con Ari Joaquín, pues la coyuntura no se presentó. Y bueno, yo opté por hacer una carrera internacional, tanto en Washington como en Nueva York. Casi 20 años después aquí estoy. Como decía Eduardo y como tú decías, Amador, siempre muy vinculado con Quintana Roo. Un estado al cual amo profundamente, es lo primero que pienso todas las mañanas, la primera prensa que leo es la de Quintana Roo. He estado cercano a varios políticos en el estado y actualmente, gracias al despacho, pues trabajamos muy de cerca con el Consejo de Promoción Turística, el gobernador del estado, y también trabajamos muy de cerca con el alcalde de Cozumel en toda la relación con los cruceros, Amador. Perdón que me extendí por esta parte. Perfecto, Rubén. Y dime, ¿qué es Nexus? Mira, Amador, Global Nexus es un despacho que fundo hace 10 años aquí en Washington, inicialmente con la intención de ayudar a gobernadores mexicanos con sus agendas de relaciones públicas, atracción de inversión, y sobre todo a cómo relacionarse con actores fundamentales en Estados Unidos. Evidentemente con sede aquí en Washington, pero también con agendas económicas en Nueva York, con agendas de promoción en Los Ángeles, en Miami. A lo largo de los últimos 10 años hemos tenido la oportunidad de trabajar con pues un sinfín de gobernadores de todos los partidos políticos. Tenemos una relación muy estrecha con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Nos ha tocado atender, yo te diría, a más de 10, 12 gobernadores en diferentes giras de trabajo aquí en Washington. Global Nexus crece y empieza a dirigir sus negocios, un área de negocio a la parte corporativa. Representamos a intereses norteamericanos, empresas de diferentes sectores en México. Les atendemos con todo lo que es relacionado a sus relaciones con gobierno a nivel estatal y a nivel federal. Al día de hoy hemos tenido la suerte y sobre todo el honor de tener en nuestro portafolio de clientes a las principales empresas del Fortune 100. Me refiero a empresas como Walmart, empresas como UPS. Tenemos una agenda turística amplia con el grupo Expedia Group, que es uno de nuestros clientes. Trabajamos para el sector financiero a través de la empresa MetLife. En fin, tenemos un sinfín de empresas a las cuales, insisto, ayudamos en lo que se le conoce diplomacia comercial, que es cómo podemos ayudar a los intereses norteamericanos a entender lo que está pasando en México, a tener acceso a las autoridades y a exponer sus agendas de trabajo y de negocio. Esto es Global Nexus. Tenemos un equipo muy compacto, somos un despacho boutique. Tengo un equipo extraordinario en la Ciudad de México y aquí en Washington, y pues seguimos siendo un despacho, insisto, con mucho orgullo, el primer despacho de capital mexicano en Washington de cabildeo, con alcance no nada más para México, pero también atendemos temas para clientes en América Latina y el Caribe, y empezamos a ver también temas en el cono sur de la región. Perfecto, Rubén. Comencemos con esta plática, la presentación de las diapositivas que traes, porque el tema de las elecciones número 59 en los Estados Unidos va a ser el próximo 3 de noviembre. La repercusión económica, a favor o en contra, dirían, dependiendo a quién sea el resultado favorable, demócratas o republicanos, va a tener una repercusión para nuestro país en cuestión económica.
Comenzamos, Rubén, por favor, y platícanos de esta parte de la coyuntura internacional en la elección de los Estados Unidos, el impacto con el turismo. Excelente. Pues miren, hemos preparado una presentación muy estratégica. Quiero abordar los siguientes temas para ustedes. ¿Dónde estamos en este momento en el tema del COVID? ¿Dónde estábamos antes del COVID? ¿Cuál es el impacto del COVID en la industria de viajes y turismo? Y después adentrarnos en el tema de la elección en Estados Unidos. Quiero explicarles un poquito cómo es el proceso político en Estados Unidos, porque es muy distinto al que tenemos en México. Y al final, hablarles un poco de cómo veo yo, quién nos conviene más, que se reelija Trump o que en un momento dado gane el candidato demócrata Joe Biden. A lo largo de la presentación haré pausas para que tanto Amador como David me hagan las preguntas que ustedes vayan teniendo. Trataré de ser lo más ejecutivo y estratégico posible para que sea una presentación muy dinámica. Adelante, la siguiente. A ver, no hay que olvidar que antes de la crisis del COVID ya el mundo tenía una situación compleja. Vivíamos una guerra comercial importante que Estados Unidos con el presidente Trump empezó a echar hacia adelante. Me refiero a guerras comerciales con China, revisión de tratados comerciales que incluyeron el nuestro, el anterior NAFTA y el hoy USMCA o TEMEC, una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa que evidentemente ya empezaba a poner las cosas complicadas a nivel financiero, a nivel económico. Teníamos también ya el surgimiento de gobiernos populistas a lo largo y ancho del mundo. Aquí en América Latina, evidentemente la elección de Donald Trump, la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, la elección del presidente de Brasil, Bolsonaro, y muchos otros en muchas partes del mundo. Sobre todo la llegada de estos gobiernos populistas y el cuestionamiento al sistema global neoliberal financiero que durante muchos años había venido trabajando, había viniendo resolviendo muchos de los problemas económicos que tenía el mundo. La guerra económica geoestratégica entre China y Estados Unidos, que ahorita voy a hablar un poco más de ella, porque evidentemente es sin duda uno de los riesgos más importantes que yo veo para el gobierno de Estados Unidos hacia el futuro. Su relación con China y el liderazgo que China empieza a tener en muchos frentes, incluyendo el militar. También empezamos a ver volatilidad social a nivel de América Latina. Sobre todo vimos marchas en contra de lo que era, digamos, el status quo. Recuerden ustedes lo que vimos en Argentina, lo que vimos en Chile, estas protestas de la gente, de la sociedad civil, de salir a demandar un cambio. Y hay que decirlo, muchos de estos fenómenos también los vimos muy reflejados en México. Yo creo que producto de esta exigencia de la sociedad se da el cambio en México con la llegada de López Obrador. Un tema que no quiero soslayar aquí es el tema del terrorismo. Estamos ocupados en este momento hablando del COVID, todo es el COVID, todo es la salud pública. Y hemos dejado a un lado la discusión de la seguridad internacional. Y aquí en Washington hay alarma, aquí en Washington hay analistas, hay centros de inteligencia que hablan de que no podemos descuidar esta parte, porque en cualquier momento con el descuido de las autoridades se pudiera dar desafortunadamente, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel global, algún otro ataque terrorista, que evidentemente los costos son impresionantes. ¿Qué deja el COVID hasta el momento? ¿Qué ha dejado? Bueno, pues el COVID dejará estragos mayores a los que causó la Gran Depresión de 1930, mayores costos económicos que se dejaron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una cifra que es impresionante, por ejemplo, que dice que el costo económico que dejará el COVID es 9 veces más de lo que causó los ataques terroristas del 2001 en Nueva York. Es decir, se estima que más de 170 países a nivel global presenten un decrecimiento económico, según ha dicho el Fondo Monetario, ¿no? Pongo ahí una cifra interesante. Durante la crisis financiera del 2009, que todos evidentemente la sentimos, la contracción global fue del 0.1%. La OSD acaba de decir la semana pasada que este año, 2020, se prevé una contracción del 4.5% a nivel global. El único país que habrá de crecer, porque evidentemente fue el primero en sentir los estragos del COVID, fue China, será China, perdón. Una cifra
realmente alarmante. El Banco Mundial ha dicho que 88 millones de personas más caerán en pobreza extrema derivado de los estragos del COVID, a los que ya existen, que son más de 115 millones de personas. En conclusión, para ver cómo estaba el mundo antes del COVID, la volatilidad y la incertidumbre financiera jamás habían sido tan altas. Y desafortunadamente, queridos amigos, la era del caos y la volatilidad está muy lejos de irse. Siguiente. ¿Dónde está el COVID? Y quiero referirme un poquito a lo que ya se habla de un rebrote, de una segunda, yo diría, generación de COVID. La realidad es que las últimas 2 semanas hemos notado, hemos visto, según diferentes encuestas, según diferentes reportes periodísticos a nivel global, hemos visto un rebrote importante a nivel global, insisto. Por ejemplo, en el diagrama que ustedes pueden ver del lado izquierdo, es un mapa que a mí me gusta mucho revisar cada semana, y podemos ver que en la última semana los estados de Estados Unidos con amarillo, que nótense ahí, Florida, por ejemplo, que es un mercado emisor importante, ha tenido una serie de rebrotes importantes, todo el área en donde yo vivo, Washington, Nueva York, Carolina del Norte, en fin. Es sin duda una señal no muy buena para nosotros como destino turístico, porque evidentemente los gobiernos de los estados empezarán a tomar nuevamente medidas de cierres, ¿no? En Europa lo hemos visto esta semana, París está cerrado, Alemania y Francia en general han anunciado cierres masivos, al igual que España, y estamos viendo nuevamente, insisto, rebrotes importantes en América Latina, por ejemplo en Brasil, los números siguen muy altos. Cifra interesante, la semana pasada Europa alcanzó el mayor número de contagios en general como región, casi despuntándose con Estados Unidos, que era el país que más contagios y muertes ha tenido. Ustedes pueden ver la gráfica de derecha, la línea azul está ya pasando la parte de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Derivado de lo que me acabo de referir en torno al impacto y al rebrote del COVID, no quiero alargarme mucho en el impacto que esto va a tener o que está teniendo ya en la industria de viajes y turismo, porque ustedes conocen mejor que yo, porque son turisteros, los números. Pero en general, a nivel global, es claro que uno de los sectores más afectados es el sector de viajes y turismo. Se prevé una caída en este 2020 de más del 45% a nivel internacional. Según la IATA, se anticipa una caída de 1.2 billones de pasajeros vía aérea a nivel global hacia finales del 2020. Y hay que decirlo, desde el inicio de la crisis, más del 90% de los vuelos, es decir, marzo-abril, fueron suspendidos. Y lo que más duele, desafortunadamente, en la cadena del sector, los pequeños y medianos negocios han sido los que más han sido afectados. Evidentemente, elegí 3 puntos muy concretos. Hay muchos otros impactos que evidentemente tanto la WTTC, la Organización Mundial de Turismo y muchos otros organismos internacionales han señalado como los impactos que ha tenido el COVID en la industria de viajes y turismo. Siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en Estados Unidos y cómo estos efectos que estamos viendo en Estados Unidos sí nos afectan como país, como destino turístico? Partamos de esta premisa que es la que siempre está en los medios de comunicación, siempre tenemos que atender. Ya lo dijo Marisol Vanegas, ya lo dijo Roberto Cintrón hace un par de días, las famosas alertas de viaje. La alerta global de viaje que impuso el gobierno de Estados Unidos a principios de la pandemia de no viajar. La recomendación era a los ciudadanos norteamericanos no salir de viaje y los que estaban fuera del territorio nacional regresar a Estados Unidos. Esa alerta que ya cambió nos impactó muchísimo. Fue un gran golpe para el sector en general y sobre todo en México, porque Estados Unidos es nuestro principal mercado emisor. El cierre de fronteras que continúa, seguramente veremos esta extensión de cierres tanto con Canadá como con Estados Unidos, en el caso de México, yo diría todavía hasta finales de año. La CDC, se los digo ahora sí que con información de primera mano, está actuando muy cautelosamente. La CDC está esperando que haya la elección para ver quién gana la Casa Blanca y qué medidas tomaría ya sea un nuevo gobierno de Trump o un nuevo gobierno de Joe Biden. Entonces la CDC va a tomar decisiones
de política pública con base en los resultados de la elección, lo cual no es muy bueno. Y es por eso también que hay una extensión en la regulación de la CDC para el no viajes de cruceros, que ahorita podemos hablar también del tema, pero insisto, estos cierres de fronteras y las decisiones de la CDC y el Departamento de Estado han tenido un impacto en el flujo de turistas hacia Quintana Roo. ¿Qué hemos visto a nivel de Estados Unidos en el sector? Bancarrotas de empresas como Hertz, una presión impresionante de las cadenas hoteleras. Hay que decirlo, los primeros que se acercaron a la Casa Blanca directamente a hacer cabildeo con el presidente Trump fueron los hoteleros, los dueños de las grandes cadenas, los Marriott, los Hyatt, y los dueños de las cadenas de cruceros, porque Trump es un empresario turístico que tiene intereses en el sector, y gracias a este cabildeo el Congreso intervino inmediatamente y prestó a estas empresas, al sector, millones de dólares para salir a flote, para pagar nóminas, algo que el gobierno de México desafortunadamente no ha hecho. En las gráficas del lado derecho, muy brevemente, podemos ver cómo evidentemente el flujo de viajes tanto en Asia como Europa y en América del Norte, en comparación con el 2019, que hubo un bajón impresionante, la línea azul lo marca bien. Y la segunda gráfica es muy interesante también, que explica, si siguen la línea azul, esta gráfica habla del número de viajeros que pasan todos los días los aeropuertos, que pasan TSA, y que evidentemente se suben a un avión. Ahí pueden ustedes ver en comparación con el 2019 cómo cayó ya entrada la pandemia el flujo de viajes, y evidentemente poco a poco se ha levantado, pero siguen evidentemente en comparación con el año anterior muy bajos. Siguiente, por favor. Para concluir esta primera parte de la presentación, y ahorita me quiero detener a preguntas, quiero abordar cómo estamos viendo nosotros desde el despacho el tema del turismo, y sobre todo cómo abordar el futuro del sector ante estas circunstancias. Se habla hoy en día de la famosa nueva normalidad. A nosotros como despacho nos gusta hablar de lo nuevo diferente. ¿Y por qué de lo nuevo diferente? Porque las cosas han cambiado en cómo trabajamos de manera virtual. Lo decía muy bien David al iniciar esta presentación, ahora tenemos estos eventos por Zoom. Evidentemente la tecnología ha cambiado en materia de comunicación, de redes sociales, y ahora pues una nueva manera de viajar. La gente que antes viajaba de negocios, pues ya no necesita viajar de negocios. Seguramente se va a retomar, porque no hay nada como sentarse a negociar en persona, pero las redes sociales y el internet y plataformas como esta nos muestran que hay la posibilidad de hacer cosas a través del internet. Hay tres cosas yo veo irreversibles que nos dejan estos meses de la pandemia. Uno es el COVID. El COVID, hasta que no haya una vacuna, seguirá en nuestras vidas, seguirá en nuestras rutinas diarias. Dos, los efectos del clima y la naturaleza. Quintana Roo, desafortunadamente, ha tenido que vivir en los últimos días, las últimas semanas, las inclemencias de los huracanes, de las tormentas. También un tema importante que no hemos analizado, el tema de la naturaleza. El COVID empezó por un contagio que hubo entre animales en un mercado y el ser humano en China. Es decir, la parte de la naturaleza y cómo están cambiando estas dinámicas está para quedarse. Y evidentemente hay que ver esta variable hacia adelante. Y como decía anteriormente, la conectividad. Creemos que la segunda ola de contagios, que ya está sobre nosotros, traerá aún más incertidumbre. Vemos que el mundo, la gente, el día a día, nosotros tenemos una fatiga de COVID. Y cuando las autoridades nos digan otra vez, enciérrense, como es el caso aquí en Washington, que ya empieza el frío, enciérrense porque van a empezar los contagios por la temporada de influenza y demás, la gente no va a respetar, la gente va a querer estar afuera, interactuar, y eso va desafortunadamente a incrementar los casos de COVID. Amador, no sé si quieras que me detenga ahí antes de entrar a la parte de la elección. Perfecto, claro que sí, muy interesante, Rubén, todo lo que nos estás explicando, y sobre todo muy real. Le recordamos a todos los que nos están viendo que esta transmisión está a través de Facebook Live, además del sistema Zoom, y posteriormente se colocará en el canal de YouTube del Grupo Editorial Latitud 21, además de seguirlo en redes sociales. David, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, tenemos una de las más interesantes que pudiese haber. Nos la preguntan vía Facebook. El exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos,
quien fuera responsable máximo del ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2018, fue detenido este jueves en Estados Unidos. Indiscutiblemente esto también transfiere, cambia y participa de estas elecciones. Rubén, ¿qué sucede con esto que pasa? Gracias, David. Sabía que era una pregunta que iba a abordar el público. A ver, esto es un asunto histórico. Es la primera vez que un general, exsecretario de la Defensa Nacional, es detenido, tanto en territorio mexicano como, en este caso, fue detenido en territorio estadounidense. No hay que olvidar que el general Gutiérrez Rebollo no fue secretario de la Defensa Nacional. Es un tema que debe de preocupar. Es evidente que la DEA, la agencia encargada antidrogas, tenía información y tenía desde hace ya varios años, se habla ya de 10 años, una investigación en torno al general secretario Cienfuegos. Esto va a generar, evidentemente, y está generando ya una desconfianza de las autoridades de los Estados Unidos ante una institución que en México ha sido intocable. Por eso el presidente de la República el día de hoy tuvo que salir a dar un espaldarazo al secretario de la Defensa actual y al secretario de la Marina por la misma circunstancia. La realidad es de que la DEA ha perdido la confianza de la Defensa Nacional Mexicana, lo cual es difícil. No veo esto en un contexto, digamos, político inmediato de la campaña. Evidentemente, este tipo de investigaciones llevan muchos años. Se habla inclusive de que esta investigación puede llegar a, ustedes se acordarán en aquella ocasión de Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en México. Se habla que desde entonces la DEA tenía un pendiente con México. Vamos a ver cuáles son las acusaciones en contra del general. Sin embargo, que quede muy claro, el gobierno de México no tiene absolutamente nada con esta investigación. El presidente fue enterado a través del canciller porque el embajador se lo hizo saber después de que ya lo habían filtrado en la prensa internacional. Es decir, aquí que no se puede colgar las medallas el gobierno de México. Esta fue una investigación exclusiva de las autoridades de los Estados Unidos. Pero indiscutiblemente tiene una afectación en muchos sentidos, inclusive para nuestro país, porque como tú decías, una institución tan sólida como lo es el ejército, nuestro ejército mexicano, hoy se ve vulnerado ante esta noticia que nos marca de manera internacional. Tenemos otra pregunta, nos pregunta Adriana. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que acaba de ser ratificado, que acaba de ser firmado. Si Trump no gana, ¿cambia este tratado de libre comercio? ¿Tendrá ajustes? ¿Tendremos que nuevamente renegociarlo? ¿Qué sucede con el tratado de libre comercio de no ganar Trump? Correcto. En la segunda parte de la presentación abordo un poquito más estratégicamente el tema de la relación bilateral, pero contesto a Adriana de inmediato. Va a haber cambios importantes si gana Joe Biden. ¿Y a qué me refiero con cambios importantes? Los demócratas tradicionalmente tienen una política más fuerte en torno a los temas laborales, en torno a los temas de derechos humanos, en torno a los temas ambientales. Costó mucho trabajo convencer a los demócratas de aprobar el nuevo TEMEC. Hubo muchas exigencias del sector obrero estadounidense, que es el que está apoyando a Joe Biden, y que en un momento dado si gana Joe Biden, exigirle a Joe Biden que sea agresivo con México en torno a los temas laborales, que no hay que perder de vista. Joe Biden es un promotor del libre comercio. Cuando fue vicepresidente siempre habló bien del TEMEC, hay que decirlo. Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, desde un principio ha estado en contra de hecho votó en contra del TEMEC. Sin embargo, se ha suavizado la postura. Es un acuerdo que es fundamental para México. No hay que olvidar que $1 millón se intercambia entre México y Estados Unidos por minuto. Es decir, es una relación, el 85% de nuestras exportaciones vienen a este país. Sin embargo, sí veremos que el gobierno demócrata y un Congreso demócrata, y ahorita voy a hablar de los escenarios, puede exigirle al gobierno de México de hacer más de lo que no ha estado haciendo. Tenemos una pregunta de Miriam Cortés, que está con nosotros. Miriam, y nos dice: Rubén, el sector turístico espera subir sus porcentajes de ocupación. ¿Qué piensas de eso? ¿Seguiremos siendo una opción o nos debemos estar preparando para una probable baja? O sea, ¿cómo podemos ver el tema
que el porcentaje que tenemos ya, obviamente, en estas pláticas empresariales nos han presentado que sí hay posibilidades, que estamos trabajando en eso para subir nuestros porcentajes de ocupación, sobre todo en nuestros destinos turísticos de Quintana Roo, que obviamente son la parte fundamental de la economía del estado. ¿Cómo ves este tema? A ver, Miriam, te agradezco la pregunta. Hemos leído de muy buenas noticias en los últimos días, llegadas de nuevos vuelos a Cozumel, de Estados Unidos, llegada de vuelos internacionales de Alemania, de Francia a Quintana Roo, se retoman vuelos que estuvieron cerrados por la pandemia. Yo creo que en el caso de Estados Unidos estamos estratégicamente colocados. El estadounidense, porque hay que decirlo, durante el verano, por el tema del COVID, por un tema económico de no querer gastar y arriesgarse, de perder su empleo, de poder pagar una hipoteca, las colegiaturas de sus hijos, decidió quedarse en Estados Unidos y viajar en automóvil. Pero los que empiezan a viajar, los que han querido viajar, quieren viajar a un lugar cercano. Y te subes un avión y en 3 o 4 horas estás en Cancún. Cuando se retomen los cruceros, te subes a un barco en Cozumel y puedes tener un crucero de 4 días y tocar territorio mexicano porque está cerca, y es lo que van a hacer las navieras. A lo que me refiero, eso nos va a beneficiar, pero lo que queda muy claro, y sé que tocaré algunos temas un poco espinosos aquí para algunos amigos hoteleros, la realidad es de que la nueva manera de viajar, la nueva manera como el viajero va a empezar a programar sus viajes, implica utilizar plataformas digitales de hospedaje temporal. Evidentemente yo estoy a favor de lo que ha dicho aquí Roberto Cintrón, de regularlas, de que paguen los impuestos tal y como lo hacen los hoteleros, pero hay que tomar en cuenta estos nuevos factores, porque es parte de la nueva realidad. Es decir, el viajero va a querer un lugar donde pueda pagar menos y tener una gran experiencia. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una gran ventaja frente a otros mercados internacionales, la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Rubén, te mando un fuerte abrazo a Ana Mari Ravien, quien ayer celebró un aniversario más, una mujer a la que todos queremos, te manda un fuerte abrazo y nos dice que obviamente eres un extraordinario representante y enlace de nuestros destinos y del gobierno de Quintana Roo en los Estados Unidos. Muchas felicidades por el webinar. Y regreso a los micrófonos a Amador para seguir con las preguntas de los empresarios y seguir con este webinar. Amador. Gracias, David. También agradecemos quienes están en este webinar, en el Zoom de la Plática Empresarial de Latitud 21, como Carlos Quintana, Uriel Harkin, Marisa Esteta, Sharon Morales, Carlos Tomás, Carlos Calderón, Lorena López, Moisés Torruco, la señora Setién. Todos muchas gracias por sintonizar Latitud 21. Rubén, y bueno, vamos ahora sí con el tema de las elecciones número 59 en los Estados Unidos y la repercusión que tiene en la economía de estos dos países. Obviamente llegará también a afectar positiva o negativamente el turismo en Quintana Roo, y de ahí iremos con el maestro Eduardo Albor para que estés preparado con sus preguntas. Rubén. Gracias, Amador. Regresamos a la presentación, si no tiene inconveniente. Pues miren, quedan literalmente 17 días para la elección, yo diría, más importante en la historia de este país. No solamente está en juego la Casa Blanca, está en juego el futuro económico y militar de Estados Unidos. La gente se está debatiendo entre seguir con lo que tenemos hasta el día de hoy, que a mi gusto ha sido desfachatez, ha sido desorden, ha sido corrupción, o regresar a lo institucional, que es lo que representa Joe Biden. ¿Qué se elige? Nada más de manera rápida: el Poder Ejecutivo Federal, presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, toda la Cámara de Representantes, casi una cuarta parte del Senado estadounidense, aproximadamente entre 7 a 10 gubernaturas, alcaldías y congresos locales. Como ustedes saben, el método de elección del presidente de los Estados Unidos es muy distinto a cómo elegimos nosotros un presidente en México. Y si me permiten pasar a la siguiente diagrama para que podamos ver, porque quiero mostrarles un mapa. En Estados Unidos, el ciudadano, les voy a poner el ejemplo mío, ¿no? A mí me llegó mi boleta porque la pedí por el tema del COVID, que me la mandaran antes, llené la boleta aquí en casa y la mandé de regreso por correo. Voté por el candidato que yo elegí, que se lo digo abiertamente, fue Joe Biden.
y voté por mis autoridades locales, ¿verdad? Y posteriormente yo voté por ellos, pero también estaba yo votando por un delegado en el colegio electoral, en este caso del Distrito de Columbia de Washington, que a final del día el colegio electoral está conformado por discúlpenme aquí, para tener los números correctos, está conformado por 538 delegados por estado. Como pueden ver en este mapa, los estados con mayor población son los estados que tienen mayores electores en el colegio electoral. Pueden ver, por ejemplo, el caso de Florida, de Texas, de California. Los números que ven ahí abajo del estado son los números de delegados en el colegio electoral. Para que uno o el otro candidato gane la elección, tiene que ganar más de 270 votos en el colegio electoral. Acuérdense que hace 4 años Hillary Clinton ganó la elección en el voto directo, pero Donald Trump ganó el colegio electoral. Es decir, es clave lo que va a pasar. Ahorita les voy a hablar un poquito de los llamados estados bisagra, que fueron los estados que catapultaron al presidente Donald Trump a ganar la elección hace 4 años. Es fundamental entender entonces que yo elegí a un miembro en el colegio electoral y ese colegio electoral, si los demócratas ganan los delegados suficientes en el colegio electoral, en este caso el Distrito de Columbia, entonces gana el candidato del Partido Demócrata. Si en el caso contrario, la mayoría de los delegados son republicanos, el estado lo gana el candidato republicano. No importa que se gane el voto directo, y si no se gana el voto electoral, no se gana la elección. Siguiente, por favor. ¿Cómo llega Trump a esta elección del 3 de noviembre? Pues mira, Trump llega fuerte en la parte económica, hay que decirlo, antes del COVID-19, y muchos argumentan que parte de las guerras comerciales y de los aranceles y de tratar de renegociar acuerdos como fue el TEMEC es porque Trump decía, sobre todo a la clase obrera, te están robando tu empleo porque se está yendo a México, se está yendo a China, se está yendo a Centroamérica. En el tema económico, el electorado, la ciudadanía estaba viendo dinero en los bolsillos y no nada más a nivel empleado. Las grandes compañías en Wall Street estaban viendo ganancias, la bolsa se estaba comportando de manera muy positiva. Trump llega antes del COVID con una economía muy fuerte. ¿Qué pasa después del COVID? Más de 100 millones de personas en este país no tienen un empleo por la pandemia. Estamos viendo una división social rampante, protestas, racismo recalcitrante, que sobre todo hay que decirlo, incitado por el presidente de la República. Trump tiene entre sus seguidores a grupos antagónicos, grupos como el Ku Klux Klan y muchos otros que evidentemente han tomado las calles, y también hay que decirlo, del lado demócrata hay mucha molestia por todos los casos racistas, por las violaciones de derechos humanos que hemos visto de policías blancos en contra de ciudadanos norteamericanos, afroamericanos. Vemos una reprobación total de la política exterior de Estados Unidos. El presidente no tiene amigos, no tiene aliados, porque se ha peleado con todo el mundo. El único, hay que decirlo, de los únicos que la lleva, pero eso es por un tema distinto que lo voy a abordar más adelante, es esta relación personal que tiene con López Obrador. Corrupción y nepotismo de su familia, sus hijos siguen manejando el grupo Trump, pero evidentemente haciendo muchos negocios al amparo del poder público. Biden, por otro lado, hay que decirlo, no era el candidato de los demócratas. Biden se catapulta por el voto afroamericano que le hizo ganar la primaria en Carolina del Sur. Llega con un apoyo importante del voto joven, del voto hispano. Biden es una institución política en este país, fue senador, fue vicepresidente. ¿Qué busca Biden? Pues traer evidentemente normalidad a la Casa Blanca, experiencia y sobre todo confianza de los socios y de los aliados de Estados Unidos a nivel global. Siguiente, por favor. Las encuestas al día de hoy nos ponen a un Joe Biden arriba de 11 puntos, arriba de Donald Trump. Pongo aquí 2 encuestas, podemos pasar a la siguiente, la del Wall Street Journal y la de Real Clear Politics, que son las encuestas más confiables desde mi punto de vista. Al día de hoy tienen a un Joe Biden alrededor de 11 puntos arriba de Donald Trump, y sobre todo en estados bisagra clave, que fueron los que ganó Trump y lo ayudaron a ganar, estados como Florida, estados como Wisconsin, estados como Arizona, que hace 4 años
Biden ganó y que el día de hoy, perdón, Trump ganó y que el día de hoy Biden está a la delantera. Es una gran señal. Siguiente, por favor. ¿Qué nos conviene para México? Decía yo que hay una relación personal que han hecho por conveniencia, hay que decirlo, entre López Obrador y Donald Trump. No hay que olvidar que hace 4 años fuimos la principal piñata de Donald Trump, el muro, somos violadores, metemos droga, en fin. Lo del día de ayer no nos ayuda tampoco, nexos del narcotráfico con generales del ejército. Entonces, por conveniencia y porque a López Obrador lo leyó bien, era no pelearse con Trump. Y la relación es buena, es una relación personal. ¿Qué pasaría si gana Joe Biden? Sí, habría muchos cambios, habría diferencias. Biden, insisto, es un burócrata, es un político que conoce a las entrañas del poder estadounidense. Trump no lo conoció, nunca lo entendió. Él sabrá ejercer el poder de Estados Unidos como una potencia económica, diplomática, de defensa, que evidentemente influirá en las decisiones que se tienen con México. Será duro con Rusia y China, eso es algo que hay que tomar en cuenta por la entrada que le ha dado el gobierno de México a China en muchos sentidos. Esa relación geoestratégica no es una situación que encanta a Estados Unidos, y hay que decirlo. Si gana Biden, Biden va a ser igual de duro que Trump con China, porque China es una potencia en crecimiento, sobre todo militar, y les tiene muy preocupados a los estadounidenses. Cambiará la manera de cómo hablamos con Washington, ya no será a través de Jared Kushner, el yerno del presidente, ni a través de ciertos contactos que tenga el canciller Ebrard, va a ser una relación institucional. Joe Biden conoce México, cuando fue vicepresidente su responsabilidad en la región número 1 era México, y conoce a los actores, conoce a los empresarios, y tendremos una relación más institucional. Siguiente, por favor. Uno de los riesgos que yo veo con una administración demócrata, todo indica que los demócratas ganarán contundentemente la Casa Blanca, retendrán en la Cámara de Representantes y muy seguramente ganarán el Senado. En este sentido, veremos una presión importante de temas que nos molestan en México, temas que el Estado mexicano nunca ha querido tratar con Estados Unidos porque son temas nuestros. Uno es la agenda corrupción, que evidentemente esto le beneficia a López Obrador, pero están los temas laborales, los temas de derechos humanos, los temas de cómo estamos tratando por este acuerdo entre López Obrador y Trump a los migrantes indocumentados que vienen de Centroamérica. Esa política va a cambiar. En una administración demócrata de Joe Biden las cosas van a cambiar, también en la agenda regional. Estados Unidos entrará con toda América Latina, con la ayuda de México, hay que decirlo, pero cambiará su relación con Centroamérica, con el Cono Sur, y con los países andinos. Esta administración se ha enfocado en 2 países, en Venezuela y en Cuba, por un tema estratégico de los votantes que quiere ganar y que necesita ganar Trump en Florida, por los cubanoamericanos y venezolanos que viven ahí, y les ha dado todo. Esa agenda va a cambiar hacia la región. Siguiente, por favor. Joe Biden ve la relación con México de manera regional. Empezaremos a ver nuevamente una agenda entre Canadá, México y Estados Unidos, lo cual nos beneficia turísticamente. Yo creo que aquí habrá que negociar, habrá que plantear una agenda turística que nunca hemos tenido, hay que decirlo. Se trató de hacer con la administración de Obama, en donde Biden participó en estos temas, pero yo creo que tenemos que revisar temas como las alertas de viaje, temas de cómo podemos mejorar en cuestión aeronáutica, en cuestión de cruceros, es decir, una agenda turística que nos beneficie a los 3 países. Y creo que hay intención, porque ya lo he dicho en la campaña, de avanzar en estos temas que no se han atendido durante los últimos 4 años del gobierno de Trump. Concluiría yo, porque ya sé que estoy encima del tiempo, con unas conclusiones finales, es decir, yo veo que sin lugar a dudas, si gana Joe Biden, será un reto importante político para el presidente López Obrador. Los demócratas y el mismo candidato están molestos con el gobierno de López Obrador por el viaje que se hizo a Washington. Evidentemente somos socios, somos vecinos y habremos de limar asperezas, pero hay que decirlo, los primeros meses de una administración de Biden con López Obrador no serán fáciles. No serán fáciles en lo político, en lo económico. Habremos de echar mucha estrategia y mucha imaginación para que ambos gobiernos retomen lo que durante muchos años han tenido. Insisto,
hecho de que yo, por lo que ustedes pueden ver, soy partidario de Joe Biden y los demócratas, todo puede pasar. Tenemos 18 días, la base de Trump sigue intacta, 40% de su base que lo hizo ganar hace 4 años sigue intacta, no se ha movido y nos puede dar la sorpresa el 3 de noviembre. Escenarios postelectorales los veo complicados. Si gana Joe Biden de manera contundente, es posible que la Casa Blanca acepte la derrota y inicie el periodo de transición. El presidente toma posesión a finales de enero, el nuevo presidente. Si no gana de manera contundente, es previsible que Donald Trump no acepte los resultados. Se vendría una crisis institucional grave para este país. El colegio electoral y el Congreso serían los encargados de definir el ganador, como pasó hace 4 años, perdón, hace más de una década, cuando perdió Al Gore con George Bush, hijo, que acabó en la Suprema Corte. Un tema más antes de que se me olvide, en estos días se va a aprobar la nominación de la persona que llenará la vacante en la Suprema Corte, lo cual dejará a la Suprema Corte con una mayoría conservadora republicana que a final del día, si esta elección acaba en la Suprema Corte, pudiera beneficiar a Donald Trump porque tiene una mayoría conservadora. Estas serían mis conclusiones y qué pena que me aceleré al final, pero había mucha información. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Muchas gracias. Rubén. Adelante, Eduardo, por favor. Vamos a rematarle a Rubén Olmos toda esta interesante información, que por cierto, Roberto Cintrón les manda a felicitar con esta impresionante presentación que nos acaba de dar con respecto a lo que sucede en Estados Unidos con México. Adelante, maestro Eduardo. Gracias a Rubén. Oye, muy interesante y además yo creo que uno de los principales retos es tratar de resumir en menos de una hora lo que nos has expuesto, Rubén, gracias a la información que tú tienes ahí de primera mano. Oye, antes de que nos vayamos, a mí me gustaría preguntarte esto. Siendo tú una persona de enlace, tienes una oficina de enlace allá en Washington, y como enlace entendemos que la conexión que hay entre tus clientes o la gente gente o personas o empresas a las que tú asesoras en temas de cabildeo. Del otro lado, tienes relación con congresistas, senadores o gente muy cercana y asesores a esos congresistas y de la política. ¿Qué te comparten ellos? ¿Cómo ven ellos México? ¿Cómo ven ellos lo que está ocurriendo en México y en lo que tú puedas compartirnos? ¿Cómo ven el futuro de México en manos del actual nuevo? Bueno. Gracias, Eduardo. Pues mira, uno de los motivos por los cuales es fascinante vivir en esta ciudad es justamente la gama de actores con los cuales nos toca interactuar día con día. Desde embajadores, los servicios exteriores de carrera de todo el mundo mandan a sus mejores funcionarios a Washington por la importancia de este país. Organismos multilaterales, como bien tú decías, staffers en el Congreso. Se nos olvida que para que una política pública sea ley pasan muchos filtros, incluyendo la academia, incluyendo a los think tanks, incluyendo a las cámaras empresariales. Los empresarios tienen un peso importantísimo frente a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Mira, Eduardo, la realidad es de que siempre ven a México con cierta preocupación, sobre todo por temas que son dolorosos, nos duelen, los temas de inseguridad, temas de narcotráfico, las decisiones, muchas decisiones que se han estado tomando en los últimos meses que afectan el clima de negocio. Creo que las empresas que nosotros asesoramos están viendo con mucha cautela el futuro de México y el futuro de sus inversiones en el país. Debo decirlo, muchas de ellas desafortunadamente empiezan a ver opciones de mudarse a otros mercados, no nada más en Asia, pero hay que decirlo, en Centroamérica ven una oportunidad importante en otros países de la región, lo cual no es algo que nos encante, ¿no? Pero tenemos que ser muy objetivos. Creo yo que México tiene muchos amigos en Washington, tiene muchos amigos en el sector privado, la relación que tenemos comercial es estupendamente grande y fascinante, la vecindad, el número de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, que hemos hecho una vida en Estados Unidos, son números
que rebasan los 35 millones, más de 1.5 millones de estadounidenses viven en México. Es decir, esa cercanía, Eduardo, nos ayuda. Pero hay que decirlo, han visto con preocupación a México en diferentes épocas, no estoy hablando de esta administración, en el pasado también. No creas, la administración de Peña Nieto tampoco era muy bien vista aquí en Washington. Es decir, hay gente de cualquier partido que ve a México de cierta manera, pero sí es importante hacer relaciones. En esta ciudad, Eduardo, el cabildeo, lo que hacemos nosotros es un negocio, es una industria muy amplia y muy poderosa. Claro, ese es un tema muy complejo y evidentemente ahí se mezclan muchos intereses para tomar posturas. Como dices, tenemos muchos amigos seguramente allá en los Estados Unidos y en Washington, y desafortunadamente también muchos enemigos aquí dentro, aquí en México. Pudiéramos pasarnos horas hablando de la política. Nos vamos a tener que ir, Rubén, pero antes de irnos, quiero tu compromiso de que vas a estar con nosotros de regreso en enero para hacer un análisis postelectoral. Nos interesa mucho tu análisis y tu visión, y obviamente ahora nos has platicado un poco cómo está el panorama preelectoral, y lo vamos a tener un poco más claro en las siguientes 3 semanas, pero después de las elecciones ir entendiendo cómo se va componiendo el Congreso, los líderes, las comisiones, quiénes quedan en la Casa Blanca. Creo que vendrán semanas muy interesantes donde seguramente también tú te mantendrás muy ocupado analizando la nueva composición política, no nada más de Washington y de Estados Unidos, sino prácticamente del mundo. Ese es el alcance de repercusión que tenemos. Así que vamos a decir que esta es la primera parte de tu presencia en este foro empresarial, Rubén, y de verdad esperamos con mucho interés que nos acompañes en el análisis postelectoral después de las elecciones. ¿Algo que quieras agregar antes de que nos vayamos, Rubén? Eduardo, muy agradecido, y desde ahorita acepto ya el compromiso. Cuenten conmigo en enero. Ha sido de veras un placer estar con todos ustedes. Veo a muchos amigos, lo cual agradezco que hayan dedicado una hora de su tiempo para estar con nosotros. Como les he dicho, Quintana Roo siempre estará en mi primera prioridad todos los días. Haré y seguiré haciendo lo que estoy haciendo por el Estado. Cuenten conmigo, por favor. Esta oficina, que sí representa, entre otros, al Consejo, al gobierno de Quintana Roo, está abierta para ustedes. Agradecerte, Eduardo, felicitarte por tu liderazgo, no nada más de la revista y de todos los proyectos que tiene el grupo de comunicación, pero sobre todo también por tus negocios. Tú eres sin lugar a dudas, un empresario quintanarroense que ha triunfado a nivel global, Eduardo, y no es fácil, así que te felicito, y nuevamente a todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Rubén, y de verdad es un orgullo tener a un hijo de Quintana Roo allá en Washington, abriéndonos muchas puertas y posibilidades. Pues muchas gracias una vez a Rubén y a todos los que nos acompañan, y con la buena noticia de que ya es viernes, ya es más de mediodía, así que ya es hora de empezar a destapar la primera. Pues felicidades y que tengan todos un buen fin de semana. Un abrazo a todos. David, Amador, gracias. Que tengan todos un buen fin de semana. Gracias, David. Gracias, Amador. Maestro, gracias. Estamos en contacto. Amador, gracias por todo. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana en Pláticas Empresariales de Latitud 21. Próxima. Ante la presencia de una crisis, siempre se presentan también oportunidades, y había que demostrar. Latitud 21, ante esta nueva normalidad, tuvo que reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de Pláticas Empresariales, una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19? ¿Qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos? ¿Quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante Quintana Roo? Estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana. Esta nueva plataforma de comunicación es para ti. La revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos.
En Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, somos tu equipo.